Entonces la palabra que el Señor me ha dado es Jeremías 6:16. Y en eso habla sobre buscar las sendas antiguas. Las sendas antiguas significa viejo, escondido, perpetuo, eterno. Significa en hebreo lintivot olam, lo cual significa solo los caminos de Dios vivo son eternos. Volver a las sendas antiguas significa volver a los caminos de Dios. Jeremías 6:16 nos ha venido exhortando, nos dice de que el Señor quiere que nosotros nos paremos en los caminos, que nos detengamos. El Señor nos está diciendo, detente un momento, no sigas. Párate un poquito, analiza, deja el activismo por el que ha estado viniendo. Deja los planes que tienes por un momento. El Señor ha venido diciendo esta palabra hace mucho tiempo, pero el ser humano no ha escuchado. Por eso al final de Jeremías 6:16 dice, pero ellos no quisieron escuchar. Y por eso es que estamos en esta situación ahorita, porque el Señor ha detenido al mundo. El Señor ha detenido a la humanidad por amor. El Señor ha detenido a la humanidad porque quiere que la humanidad tome su tiempo para analizar la vida y el camino por el cual ha estado andando hasta este momento. Mirad, dice, otra palabra ahí en 6:16 dice, mirad, ahora con calma y sinceridad. Necesitamos revisarnos, necesitamos autoevaluarnos, necesitamos fijarnos realmente de una manera sincera lo que hemos venido haciendo. Necesitamos tener una misión, tener una visión en nuestra vida. El Señor nos mandó aquí con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Si no hemos encontrado ese propósito y nuestro único propósito hasta este momento ha sido satisfacer nuestro ego, satisfacer nuestros deseos, nuestra carne, entonces tenemos que pensarlo. Porque Dios nos mandó a hacer algo aquí. Tenemos un propósito, pero es un propósito divino. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero nos hemos dedicado a satisfacernos nosotros mismos. Entonces el Señor está llamando, aparte de todo lo que tú quieres, aparte de tus sueños, aparte de lo que tú quieres, ¿te has preguntado qué es lo que, por qué yo te mandé? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Nosotros no le hemos preguntado a Dios esto. Y este momento es para tomar y realmente decirle al Señor, Señor, ¿por dónde voy? ¿Estoy cumpliendo lo que tú me has llamado a hacer o no lo estoy haciendo? Luego dice, y preguntar por las sendas antiguas. Lo más probable es que se encuentre debilidades, no culpables, sino debilidades en nuestras vidas. No culpa, sino debilidades y desvíos, por lo cual debemos indagar cómo arreglarlo. Porque lo que yo aprendí es que nosotros cometemos errores, pero esos errores, todo mundo comete errores. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros nos equivoquemos. Pero si cuando la palabra de Dios, que es la verdad, dice que su verdad nos hará libre, cuando nosotros pasamos nuestra vida, cuando nuestros errores pasan por la palabra de Dios y nos damos cuenta que nos hemos equivocado, tenemos dos opciones: reconocer que hemos pecado, reconocer que nos hemos equivocado, apartarnos de eso y realmente seguir otro camino que sea mejor que eso. Y entonces ya no vamos a caer en pecado. Pero si a pesar de saber la verdad, seguimos por ese mismo camino, seguimos pecando, no cambiamos nuestro camino, entonces sí se vuelve pecado. Entonces sí se vuelve pecado. Los que nos decimos los hijos de Dios debemos consultar con su palabra, porque Dios es el único que tiene la respuesta. Debemos estudiar las sendas que nos trazó el Señor Jesús con su ejemplo y el de la iglesia primitiva para poder corregir los errores individuales que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros corregimos nuestros errores individuales, cuando nos unimos como pueblo, esos errores ya no van a existir y entonces vamos a poder ser el cuerpo de Cristo. Pero también dice, ¿y cuál es el buen camino? Y después nos recomienda, andad por ella.
Nosotros tenemos cuál es el buen camino, cómo vamos a conocer cuál es el camino adecuado que debemos caminar, no solo de manera individual, sino también como cuerpo de Cristo. Nuestro ejemplo es la primera iglesia bíblica, su manera de operar. Hay que preguntarnos si las autoridades y líderes de la iglesia están caminando como lo hacía la primera iglesia. Si el mover dentro de la iglesia es como en los tiempos antiguos. El discernimiento. En nuestras iglesias hay discernimiento, hay fraternidad, hay solidaridad, hay unidad, hay sacrificio. ¿Realmente estamos trabajando en equipo? ¿Realmente estamos haciendo todo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Si analizamos el estado espiritual de la iglesia y mi estado, o sea, de una manera personal, no solo ver hacia afuera, no solo ver quiénes son los que están haciendo las cosas mal, sino cómo yo estoy haciendo las cosas. Y más bien se continúa en esas prácticas. Y si encontramos que no es así, averigüemos con sinceridad, partiendo de nosotros mismos, porque no está funcionando como Dios nos ha orientado. No debemos detenernos hasta encontrar el desvío. ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué pensamiento es lo que nos lleva a hacer lo equivocado? ¿Qué acciones son las que estamos errados? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y una vez que lo encontremos, reconocerlo ante Dios, ante nosotros mismos primero, venir delante del Señor, arrepentirnos, hacerlo público si es necesario, si tenemos que pedir perdón, hacer las cosas correctamente, enderezar nuestros caminos, enderezar todo lo que venimos haciendo y caminar como la primera iglesia lo hacía. Tenemos que aprender de ella, tenemos que adaptar los principios que ella tenía, tenemos que practicarlo. No debemos apartarnos de lo que ella hacía, por muy difícil que ésta sea. Luego sigue diciendo Jeremías 6:16, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo en este momento tiene caos, y aún antes de que nos sentara el Señor a todos, el mundo ya estaba en caos. Hay muchas cosas que estaban sucediendo. Había mucha zozobra, mucha inquietud, todo mundo estaba inquieto. Por mucho dinero que uno tuviera, por mucha situación, el pobre, el rico, todo mundo tenía sus preocupaciones. Pero la promesa del Padre Celestial es que si caminamos en obediencia como lo hizo el Señor Jesús, nosotros vamos a encontrar las bendiciones que Él prometió para nosotros en nuestra vida privada. Y si cada miembro de la iglesia está cumpliendo con el Señor, cuando nosotros nos congregamos en nuestras iglesias, también la vida espiritual de la iglesia va a estar bien. La iglesia será un lugar de refugio para los que no tienen la palabra de Dios, para el cautivo, el que está esclavizado por diferentes vicios y diferentes situaciones. Ellos van a venir y van a sentir paz y van a querer la paz que nosotros tenemos. Para los oprimidos por las enfermedades, las personas van a venir a buscar sanidad. No van a tener que buscar al hombre, van a buscar a Dios, porque nuestro testimonio y nuestra vida va a ser un ejemplo para ellos. Y los miembros serán los que se ocupen de las personas que entren, enviados por el Señor Jesús. Pero si los miembros de la iglesia no han encontrado todavía su propio descanso para su propia alma, ¿cómo podrán brindar descanso a las otras personas que necesitan entrar? A las personas que vienen cansadas, las personas que vienen agobiadas. ¿Cómo vamos a poder ser guía de ellos? Las personas que si estamos ciegos, si no hemos podido ver cuál es la debilidad que nosotros tenemos, si no nos hemos tomado el tiempo serio como para analizarnos, como para realmente enderezar nuestros caminos, ¿cómo podemos enseñar a otros a enderezar sus caminos? Y luego dijeron en Jeremías 6:16, más dijeron, no andaremos, no quisieron, fueron desobedientes, fueron rebeldes. Debido a la naturaleza pecaminosa de nosotros como seres humanos, no deseamos que nadie nos diga qué hacer. Y normalmente entramos a formar parte cuando nosotros normalmente entramos a formar parte del rebaño o redil de Cristo, no aprendemos ese camino que nos está trazando Él, y mucho menos caminar como Él.
sino que consideramos muchas veces que debemos llegar al descanso de Dios que ha prometido, siguiendo nuestros propios caminos, siguiendo nuestras propias cosas. Entramos a la iglesia, pero hasta algunos hasta dicen, yo me bauticé, pero yo no bauticé mi lengua. Si a mí me dicen una cosa, yo voy a contestar. No queremos cambiar nuestros hábitos, no queremos cambiar nuestras cosas. Queremos seguir, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Queremos seguir tomando, queremos seguir haciendo muchas cosas que estábamos haciendo antes de que entráramos a servir a Dios. ¿Cómo podemos entrar al descanso que Dios nos ha prometido si nosotros no cambiamos nuestra manera? Si nosotros no le entregamos a Dios nuestro carácter, si nosotros no le entregamos al Señor todo lo que nosotros somos, si nosotros no nos conocemos nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que nos hace actuar de esa manera? Si nosotros no enfrentamos ese viejo hombre y no lo destruimos, no vamos a poder cambiar nuestro camino, no vamos a poder encontrar el camino que Dios nos está pidiendo caminar. Ignoramos al Señor y no podemos caminar por ese camino, lo cual significa que a lo mejor encontraremos condiciones en ese camino por el cual nosotros vamos, que no va a ir con nosotros. Nosotros no queremos cambiar. Entonces, cuando nos están hablando en la iglesia, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros estamos tratando, es una lucha. Pablo decía que él luchaba diario, que todos los días su carne y su espíritu lucha. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con práctica, venimos con costumbre, venimos con un sinnúmero de cosas cuando entramos a la iglesia. Y cuando empezamos a ver la verdad, cuando empezamos a escuchar los mensajes, cuando entendemos que hay cosas en nosotros, pero nos justificamos y no lo cambiamos. Si antes salíamos y tomábamos y trasnochábamos y andábamos haciendo cosas, decimos, bueno, ya no hago eso, ya no salgo a la calle, ya no tomo. De vez en cuando me tomo una cerveza, pero estoy en la casa, ya no salgo a la calle. Y tratamos de acomodar las cosas. No queremos hacer las cosas como Dios realmente nos está pidiendo hacerlo. Si el Señor nos pide hacer ciertas cosas, no es porque Él no quiere que nosotros disfrutemos de nuestra vida. Él nos lo dice porque Él sabe que las cosas que nosotros hemos venido haciendo nos hacen daño. El Señor es como cualquier madre. Normalmente los hijos no quieren a su madre a cierta edad, cuando están en la adolescencia, porque la mamá mucho no. Es como que no quieren que disfruten nuestra vida. Ellos ya vivieron su vida y eso es lo que decimos. Muchos se atreven a decir de que Dios es un Dios que solo sabe decir no y no quiere que uno disfrute su vida. No es verdad. Dios puso las leyes y puso los mandamientos porque en esos mandamientos hay verdad, en esos mandamientos hay vida. Porque cada vez que nosotros violamos uno de esos mandamientos, nosotros pagamos precio caro por las desobediencias. La gente dice, Dios nos está castigando. Dios no nos está castigando. Nuestros propios deseos y nuestras propias desavenencias, las propias cosas que nosotros hacemos, es que hace que nosotros paguemos consecuencias. A toda acción hay una consecuencia. Y por eso es que Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas, pero nosotros lo hacemos. Y cuando lo hacemos, decimos que Dios nos está castigando. No, Él por eso nos advierte antes, no hagas tal cosa, porque hay una consecuencia que vas a pagar. Y muchas veces no entendemos eso. Y no queremos hacer el sacrificio que Él nos está pidiendo. Nosotros lo vemos como un sacrificio. Para los que ya vamos aprendiendo y poco a poco vamos cumpliendo con las cosas que el Señor nos dice, nos damos cuenta que no es un gran sacrificio. Realmente no es un gran sacrificio. Cuando uno está en la carne cree que es un gran sacrificio. Pero cuando uno empieza a cumplir, a ser obediente a lo que Dios nos está diciendo, entonces nos damos cuenta de que sí se puede hacer y que no es realmente tan grande ese sacrificio. Sin embargo, hoy deseo hacer de su conocimiento que se podría decir eso fue para los israelitas en el Viejo Testamento. Eso es lo que muchos podrían decirme en este momento. Pero no solo ahí Dios mandó advertencia a su pueblo, sino también en el Nuevo Testamento. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado.
El Señor Jesús se presenta con una exhortación al pueblo de Dios al reconocer su pecado y el camino en que han andado. Porque si no entendían y sabían antes, ahora con la presencia y el testimonio del Señor Jesús, ellos tenían ejemplo visible y el Señor Jesús había hecho visible el camino a seguir. Porque con el ejemplo que Jesús nos deja a nosotros, aunque nosotros no vivimos ese tiempo, nosotros podemos darnos cuenta que la vida de Jesús fue un ejemplo y que si nosotros pudiéramos, mucha gente utiliza el pretexto de que Jesús pudo hacer las cosas que hizo porque era el Hijo de Dios. Y entonces Él sí pudo porque Él es Hijo de Dios. Él sí pudo hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que entender que sí fue Hijo de Dios. Negó su divinidad, bajó aquí a la tierra, se convirtió en uno de nosotros. Él todo lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hemos vivido, Él lo vivió. Pero Él tenía algo que nosotros no teníamos. Él tenía el Espíritu Santo dentro de Él, alguien que lo guiaba, alguien que le mostraba qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces por eso muchas veces como cristianos, los cristianos que no somos llenos del Espíritu Santo, muy difícilmente podemos realmente entender y comprender muchas veces las orientaciones en la palabra del Señor. Porque hay muchas cosas en la Biblia para el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, que no lo va a comprender, no lo va a entender. Es hasta que uno se llena del Espíritu Santo es que podemos ir entendiendo, porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que Él iba a ir y Él tenía que regresar al cielo para que el Padre pudiera mandar a nuestro Consolador, a nuestro guía, el que nos iba a guiar en todo entendimiento, el que nos iba a enseñar las cosas que nosotros no entendíamos. Entonces no entiendo por qué hay personas que no quieren ser llenas del Espíritu Santo, por qué no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Es que no entendemos que sin la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Él ha venido, Él está en el mundo y Él está en el mundo para guiar a los que se dicen ser hijos de Dios. El Hijo de Dios, nosotros dice la palabra de Dios, que la muerte de Jesucristo nos ha dado el poder para ser llamados hijos de Dios. Y ahora nosotros somos coherederos de todo lo que Jesús vino a hacer. O sea que lo que Jesús vino a hacer también nosotros tenemos responsabilidad para cumplirlo. Lo cual significa que para eso nosotros también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a nosotros como guió al Señor Jesucristo. No podemos nunca, jamás el siervo será igual al amo. Pero sí, hay muchas cosas que el siervo va a tener que pasar. Hay muchos sacrificios y muchas cosas que el Señor Jesús hizo para poder alcanzar el nivel que Él tenía. Nosotros podemos lograrlo si pasamos tiempo en la presencia del Señor, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, si le permitimos entrar a nuestra vida y que Él sea el que nos guíe. Nosotros de repente nos volveremos más sabios, de repente vamos a entender muchas otras cosas, de repente mucha gente no nos va a entender porque vamos a estar hablando un idioma que nadie entiende, porque solo los que están caminando en el Espíritu Santo van a saber de que ese es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Porque el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, cuando tú hablas, mi espíritu confirma que tú también estás lleno del Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que el enemigo le ha metido miedo de la experiencia del Espíritu Santo. Pero hoy yo les quiero decir, el cristiano que quiere ser un cristiano verdadero tiene que llenarse del Espíritu Santo, porque en estos días y el tiempo que nosotros estamos viviendo, vendrán apóstatas, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, vendrán todas estas personas que te van a hacer desviar y tú no podrás distinguir lo que es verdadero y lo que es mentira hasta que te llenes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a mostrar lo que es de Dios y lo que no es de Él. Así que San Marcos también habla de que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, que tenemos que creer en el Evangelio, que la venida de Jesús
fue el cumplimiento de Dios con su pueblo, de mandar un ejemplo que nos enseñara a cómo seguir a Dios. La única manera que nosotros ahora podemos tener un acercamiento con Dios, un entendimiento de un poco cómo Dios era, es con el ejemplo del Señor Jesús. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él abre esa brecha, Él hace esa comunicación más directa. Y el Señor Jesús decía, cuando Él estaba aquí en la tierra, el Espíritu Santo estaba en Él. Entonces Él podía hacer las cosas que hacía. Y Él pudo imponer manos encima de sus discípulos para que ellos pudieran hacer ciertas cosas. Pero ahora que Él se fue, el Espíritu Santo que moraba en Él salió de Él y ahora está en todo el mundo. Entonces yo puedo estar aquí hablando a través de lo que el Espíritu Santo me está diciendo que diga. Y tú puedes estar en otro punto y el Espíritu Santo te está confirmando a ti de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Cada persona que me escuche, que está lleno del Espíritu Santo, va a saber que esto es obra del Espíritu Santo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo a lo mejor van a decir, wow, ¿cómo de repente ella puede hablar de estas cosas? ¿Dónde aprendió? Yo aprendí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que verdaderamente nos puede enseñar. Todos los siervos de Dios, todo pastor, todo líder necesita del Espíritu Santo. Y la única manera que nosotros podamos encontrar el camino de regreso, ese camino, esa senda antigua, el cual fue escondido de nosotros cuando el hombre y la mujer fueron sacados del jardín del Edén, ese camino solo puede ser señalado únicamente por el Señor Espíritu Santo. Él es que nos va a enseñar el camino de regreso. Estamos al año 2020. Nosotros no vamos hacia adelante, nosotros vamos hacia atrás. Estamos regresándonos al tiempo original. Estamos regresándonos al tiempo cuando el Señor creó una creación perfecta. El Señor necesita que nosotros entendamos que lo que se hizo mal tiene un remedio, pero ese remedio está en ti y en mí y se llama obediencia, se llama cumplir los propósitos que Él ha dicho. Él hizo un mundo perfecto, pero la desobediencia hizo que estemos en el mundo en el cual nosotros estamos ahorita. Así que por favor, si te consideras cristiano, si realmente crees de que Cristo es el Hijo de Dios, y si aún no has sabido que Cristo es el Hijo de Dios, quiero decirte hoy, si tú no crees en Dios, necesitas venir a los pies del Señor. Necesitas entender que hoy es el momento, hoy es el tiempo. Le tienes miedo a toda la situación del coronavirus, a este virus que se ha querido hacer rey. Pero hoy yo te digo que hay un solo rey y hay un solo mediador, el cual nos puede ayudar con Jehová, con Yahvé, y se llama Jesucristo. Él es el único intermediario. No hay hombre aquí en la tierra que te pueda salvar. No hay mujer ni hombre en el cielo que te pueda salvar. Hay un solo nombre, un nombre sobre todo nombre que le fue dado a Él cuando Él cumplió con el sacrificio y la paga del pecado. Y su nombre se llama Jesús. Su nombre es Jesús y es a través de Él. Él mismo lo dijo en su propia palabra. Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Así que, hermanos, yo los invito a buscar las sendas antiguas. Es necesario que te tomes tu tiempo, revisa tu palabra, pídele al Señor que te guíe. Yo quiero que hay varias citas bíblicas con las cuales tú puedes leer. Tú lo puedes leer, como te decía, Jeremías 6:16, Mateo 4:17, San Marcos 1:15, Hebreos 1:4 al 5, Hechos 5:1 al 12. La iglesia actual debe parecerse a la iglesia primitiva. Debe caminar bajo la dirección del Espíritu Santo y los líderes deben caminar bajo el discernimiento del Espíritu y su testimonio debe ser una señal
Y los prodigios que ellos hagan debe ser a través del Espíritu Santo. Y su palabra dice que estas señales nos van a seguir a los que somos verdaderamente hijos de Dios. Y no solo eso, dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Cuando el Señor habla, los frutos son el amor, el long suffering. Hay todo en Corintios, primera de Corintios 13, se habla del amor, pero también se habla de los frutos del Espíritu Santo. Debemos conocer cuáles son. Todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros vivimos es debido a que el Señor está puliéndonos para que nosotros podamos mostrar los frutos necesarios. Debemos hacerlos, hermano. Por favor, no se corran de su proceso. Por favor, sean valientes. La valentía no es la falta de miedo. La valentía no es la falta de temor. La valentía es que a pesar de Él, tú confíes en Dios. A pesar de lo que tú estás viviendo, ten fe. Dios te va a sacar de esa situación. Dios te va a dar una respuesta. Es momento. Tú has intentado todo, lo has intentado a tu manera. Has confiado en hombre. Has querido que hombre te resuelva tus problemas. Pero nada te ha funcionado. ¿Sabes por qué? Porque el único que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Dios Padre es el que tiene tu vida, tiene tu muerte. Él es el único que sabe hasta cuándo vas a vivir y cuándo te vas a morir. Pero es decisión nuestra. ¿Cómo vamos a vivirlo y cómo vamos a morir? ¿Dónde vamos a ir después en la eternidad? Eso está en tus manos, no en las manos de Dios. Ahora cuestionamos a Dios que dónde está con toda la situación que estamos haciendo. Cada uno estamos viviendo las consecuencias de la vida que hemos llevado. Cada uno, hay muchos inocentes. Y como se dice en lo secular, hay colaterales. Sí, hay personas que están sufriendo, que están pagando y nosotros decimos, pero si no hizo nada. Pero no sabemos las maldiciones generacionales y todas las cosas con las cuales nosotros estamos viviendo. Hemos pedido a Dios perdón por lo que han hecho nuestros ancestros. Hemos pedido a Dios perdón por todas las cosas que toda nuestra familia de antaño hizo. Cuando siguió a otros dioses, cuando hicieron cosas que no tenían que haber hecho. Nosotros estamos tratando de caminar el buen caminar. Pero también tenemos que pedirle y humillarnos delante del Señor por todo lo que ellos hicieron, porque si no nosotros vamos a pagar las consecuencias de eso. Hermanos, amigos, yo quiero decirles hoy, el Señor nos ama, el Señor nos está exhortando, nos está pidiendo, tomen este tiempo para analizar tu vida, toma este tiempo para regresar a mí. Toma este tiempo porque después de este tiempo tal vez no va a haber más. Búscame mientras aún yo pueda ser hallado, dice su palabra. Así que hermanos, les dejo con esta palabra, que el Espíritu Santo encuentre dónde sembrar esa semilla y que podamos ver el fruto de una mejor sociedad, de padres que aman a sus hijos, que los atienden, de madres que están atendiendo a sus hijos, de hijos que sean obedientes y que el Señor vuelva el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que podamos amarnos, que los esposos puedan regresar juntos a ese amor que antes se tenían, que los hermanos puedan encontrar esa armonía, ese respeto, ese amor entre ellos, que la familia pueda volver a ser unida como Dios así lo instituyó. Hermanos, no permitamos que el enemigo siga destruyendo lo que Dios ya había hecho, la perfecta creación. ¿Por qué permitimos que el enemigo siga destruyendo lo que Dios había hecho? Él nos instruyó, Él nos enseñó y el amor es lo más grande. Amémonos los unos a los otros. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Aprendamos a amar, pidámosle al Señor cómo amar, que Él nos enseñe cómo amar, cómo perdonar, cómo hacer las cosas.
Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja y que podamos ver un nuevo día, un nuevo amanecer, donde el Señor nos bendiga con abundancia de vida para poder testificar de la grandeza de Dios en nuestras vidas en estos tiempos de crisis y de caos. Bendiciones.